posible, ¿no? Acompañando a Sandra y todo lo que implica poner en marcha estos eventos, estos webinars que también nos hacen. Bueno, nada, no quiero extenderme, simplemente eso. Acabo de conectarme un ratito con Olga, me decía, bueno, saludos a todos en mi nombre, saludos a todos, todas, y bueno, y por supuesto, demostrar también de parte de la universidad el soporte y el apoyo a todo este tipo de iniciativas. Bueno, nada más que eso. Bueno, muchas gracias Alejandro, gracias a todos por conectarse, gracias a Anita Vázquez, que en realidad fue la disparadora de este webinar cuando me solicitó armar algo en base a lo que son las revistas depredadoras. Y bueno, voy a tratar de compartir en esta tarde un poco con ustedes el dónde no publicar. Generalmente muchos de ustedes han hecho los cursos que he dado en distintas oportunidades, en el Profodu, por la Secretaría de Investigación también de Producción Científica, donde les enseñé dónde publicar. Bueno, hoy hacemos el camino inverso, dónde no publicar, justamente para tratar de que todo el esfuerzo que ustedes hacen a la hora de investigar, a la hora de plasmar en un escrito los resultados de una investigación, no sean, digamos, colocados en un lugar no pertinente. Entonces, bueno, la idea es ayudarles, darles un panorama, darles algunas herramientas que les ayude a elegir correctamente el lugar donde van a publicar los resultados de las investigaciones. Así que, bueno, en nombre del equipo de biblioteca, me acompaña aquí también desde biblioteca Mariela Rodríguez, del área de comunicación, que es quien les ha enviado el enlace, les va a enviar el certificado y toda la parte administrativa que implica este webinar. Así que yo voy a hacer una presentación, voy a tratar de ser breve para que después puedan hacerme algunas preguntas y bueno, pueden interrumpirme por favor si mientras hablo surge algo, no hay ningún problema en que me corten y me puedan consultar. Voy a compartir pantalla. Gracias, Liz. Ah, bueno, ok. Bien. ¿Me confirman, por favor, si están viendo? Perfecto. Sí, se ve bien. Perfecto. Bien. Bueno, arrancamos entonces con este webinar, ¿dónde no publicar? Alerta revistas depredadoras. Les voy a pedir, por favor, si pueden silenciar los micrófonos, pues se siente un poquito de interferencia. Gracias, gracias a todos. Así escuchamos bien. Estaba entrando al webinar revistas depredadoras. Perfecto. Muchas gracias. No, dale. Bien. Bueno, vamos a partir un poco del estado en que generalmente los investigadores se encuentran cuando tienen que publicar, ¿sí? Tienen un montón de información, un montón de papers, y tienen que empezar a plasmar el resultado de lo que han investigado en un artículo científico, donde muchas veces este proceso de elección, donde quieren elegir la revista más adecuada, implica una serie de pasos de revisión, de consulta, para poder dar el lugar más adecuado. Pero lamentablemente muchas veces esos pasos terminan en lugares que no son los más apropiados para publicar, y esta situación puede darse a veces por desconocimiento de la existencia de este tipo de publicaciones depredadoras, o muchas veces por la tentación que generalmente estas revistas provocan al invitar a los investigadores a publicar en ellas. Entonces, para tener un poco un panorama de lo que son este tipo de instancias de publicación que se denominan revistas depredadoras,
También tenemos congresos depredadores, editoriales depredadoras o editoriales vanidosas. Estos son los nombres genéricos que tienen este tipo de sistemas, donde tenemos que tener una alerta de no caer en ellos. Vamos a hablar entonces en primera instancia qué son las revistas depredadoras. Este término quizás ustedes lo han escuchado, y este término surge por primera vez por un bibliotecario que empezó a ver ciertas publicaciones que en realidad no tienen un interés académico, sino que lo que tienen es un interés meramente comercial, donde la información que brindan al investigador, al usuario, para publicar en ellas es una información engañosa, ¿sí? Con información que muchas veces nos desvía de las mejores prácticas de la publicación científica, donde la información que nos brindan no es transparente, no hay una editorial conocida o reconocida o una institución conocida y reconocida detrás de este tipo de publicaciones. Hay muchas definiciones de, digamos, publicaciones o revistas depredadoras, pero básicamente todas coinciden en alguna de estas características. En Internet vamos a encontrar algunas listas que nos ayudan a detectar si la publicación que hemos elegido o que nos ha llegado una invitación para poder publicar es depredadora o no. La primera lista surgió en el año 2008, donde Bells, un bibliotecario estadounidense, comenzó a compilar una lista de las posibles editoriales que cumplían con estas características. Esta lista estuvo abierta en Internet hasta el 2016, pero dado que tuvo amenazas, problemas, digamos, porque muchas editoriales justamente que estaban en ese momento establecidas como depredadoras o nombradas como de depredadoras, obviamente no les gustaba estar en ese listado. Entonces en el año 2016 este listado se cerró. Al año siguiente, en forma anónima, alguien lo retomó, lo captó de la versión anterior y lo puso público nuevamente en Internet. Este listado, ahí tienen la dirección, lo pueden consultar, y es un listado bastante amplio donde hay revistas y editoriales que están mencionadas como depredadoras o como sospechosas, ¿sí? También hay otro sitio que se llama Stop Predatory Journals, que también es un grupo anónimo, donde también hay un listado bastante extenso de publicaciones que resultan o que tienen estas características. Un tercer listado es del editorial Cabells, que es una editorial, digamos, científica, académica, donde también hace una compilación de revistas que se denominan, digamos, o que cumplen con las características de depredadoras, y las denomina como una lista negra de revistas, pero en este caso este listado, como es de una editorial, digamos, comercial, no está accesible en forma libre en Internet. Hay que pagar para poder acceder a ese listado. Con los dos primeros sitios, que son los que son de acceso gratuito, ustedes pueden chequear, digamos, si la revista está dentro de esos listados. Por eso hay que tener la primera alerta, la primera alarma de no publicar allí. Ya bajo, chicos. Bien. ¿Dónde tenemos que tener en cuenta, digamos, que la revista sí tiene que estar? Esto no es un listado exhaustivo, sino que son bases de datos científicas, académicas, que tienen criterios de selección de las revistas para poder ser incluidas en ellas,
Y cuando una revista está incorporada en alguna de estas bases de datos, en estos índices de evaluación, seguramente la revista no es depredadora. Entonces, siempre un primer punto de partida es buscar la revista en la cual quiero publicar en estos sitios, ¿sí? En Scopus o Web of Science, que no son sitios gratuitos, ¿sí? Web of Science no tenemos acceso, en Argentina nadie tiene acceso porque es una base de datos muy cara, pero sí Scopus. Scopus a nivel nacional, el MinCit, ofrece acceso a través de la Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología que tenemos disponibles, todas las universidades públicas y las universidades privadas. No hay un acceso, digamos, muy amplio. En el caso de las privadas tenemos acceso a partir de claves que nos brindan para poder entrar. En el caso que alguno de ustedes quieran entrar a Scopus, nos tienen que solicitar a nosotros en biblioteca la clave para poder consultar la base de datos. Las otras bases que menciono allí, DOAG, MIAR, Carhus Plus, Saimago, ERIC Plus y la clasificación de revistas CIRC, todas están gratuitas en Internet, ¿sí? Cualquiera de ellas, esas 6 que les acabo de nombrar, ustedes las pueden buscar en Internet y buscar si las revistas han sido indexadas en estos sistemas de evaluación. Si la revista está, vuelvo a insistir, en estos índices, tenemos la garantía de que no son revistas depredadoras. Si no están, ahí tenemos que tener la primera señal de sospecha. Excepto que sea una revista nueva. Cuando hay una revista, puede ser una revista científica muy nueva que todavía no está incorporada en estos índices. También puede pasar, ¿sí? No necesariamente tiene que ser depredadora, sino que al ser nueva todavía no ha pasado los procesos de incorporación en estos índices. Bien. Vamos ahora un poquito a mencionar cuáles son, digamos, algunas de las características que tienen estas revistas depredadoras. En primer lugar, mencionan índices o métricas, digamos, de indexación que son falsas. Mencionan factores de impacto que no existen, o que existen pero no son los válidos, los reconocidos. Son factores de impacto que crean estas propias revistas para ponerles un número de factor de impacto a sus propias publicaciones y simular tener un impacto muy alto. Estas revistas ustedes van a ver que cobran por publicar. Y lo que cobran no es barato. ¿Por qué? Porque lo único que les interesa es cobrar por la publicación. Se llaman, entre comillas, revistas de acceso abierto, pero es un acceso abierto con pago, es decir, el autor paga para poder publicar en ellos. Ahora, estas revistas tienen una característica que como el autor paga, no tienen un límite de artículos para publicar en cada número. Entonces, de pronto vemos que en el último número hay 80 artículos publicados. Una revista científica seria jamás va a publicar 80 artículos en un número. ¿Por qué? Porque cada artículo lleva un proceso de revisión de pares, de control de calidad, etcétera, etcétera, donde un proceso lógico, digamos, serio, implica una demanda de tiempo entre 3 meses hasta 1 año el proceso de publicación de una revista. Estas revistas depredadoras te ofrecen publicar en 1 mes. Ya, cuando una revista ofrece publicar un artículo en 1 mes, ya hay una señal de sospecha y un alto, digamos, porcentaje de que sea, o probabilidad de que sea una revista depredadora, ¿sí? La otra característica que suelen publicar estas revistas es que están indexadas en el Google académico. El Google académico es un excelente buscador académico, pero no selecciona revistas por la calidad, incluye todo lo que hay dando vuelta en la web, ¿sí? Entonces, que una revista esté en el Google académico no garantiza la calidad de la revista.
Fíjense que en las bases de datos que les mencioné en la diapositiva anterior no coloqué el Google académico, porque no tiene criterios de selección, incluye todo. Entonces, eso también es una señal para empezar a sospechar. Y también cuando ponen el factor de impacto y mandan algún índice de impacto ficticio. En los listados de digamos, de las revistas depredadoras también hay una posibilidad de buscar por los nombres de los factores de impacto ficticio. Obviamente que estos factores de impacto son totalmente ficticios y los valores ni siquiera tienen una metodología, un cálculo, digamos, que sea certero, sino que son números totalmente artificiales y poco científicos. Lo único que hacen es, digamos, querer impactar al usuario, al lector, al investigador que va a publicar allí, ¿sí? Entonces, estas son algunas de las pequeñas indicaciones que vamos a tener en cuenta cuando recibimos específicamente algún correo electrónico donde nos invitan a publicar, ¿sí? Estas revistas depredadoras no controlan el plagio, no les interesa, no les importa si los artículos tienen plagio o no, no tienen verificación ética, no tienen una revisión de pares, porque se publican en un mes, es imposible que ese artículo haya pasado por una revisión de pares, ¿sí? Desde que el artículo va a los pares evaluadores, se evalúa, vuelve a la editorial lo envía al autor para que haga las revisiones. Hay un tiempo que en un mes es imposible, ¿sí? Estas revistas tienen las características de que casi nunca brindan la información de contacto. A veces esa información es un correo electrónico info@xx.com y no sabemos si es una empresa, si es una institución, si es una persona. Las revistas científicas siempre tienen una empresa comercial, puede ser una editorial comercial, una institución o una universidad que las avala. Y los nombres están siempre visibles. Cuando no tenemos un nombre visible de quién es el dueño de la revista, también es una señal sospechosa. La otra característica son los títulos que implican o que colocan. Tienen títulos muy genéricos, ¿sí? Títulos que abarcan toda una rama o toda una disciplina del conocimiento. Ustedes saben que el conocimiento cada vez es más específico y cada vez hay más revistas específicas para cada área, disciplina, subdisciplina del conocimiento. Entonces, una revista que diga Social Science, las ciencias sociales son muchas, ¿sí? Entonces, generalmente colocan títulos muy amplios, muy genéricos. ¿Para qué? Para captar mayor cantidad de autores que publiquen. ¿Por qué? Porque les interesa cobrar. No les interesa lo específico, les interesa lo global para que digan, tenemos más cantidad o más probabilidad de autores que publiquen con ellos. Estas revistas, la gran mayoría están radicadas en la India, en China, o en Rusia, ¿sí? No tienen comité de evaluación, como no tienen tampoco referato, ocultan cierta información, no la ponen muy visible en sus páginas web, y nos damos cuenta que sus sitios web son de poca calidad, ¿sí? Son sitios web que son distintos a las editoriales legítimas o a las instituciones que publican revistas con el software OJS, por ejemplo. Es decir, tienen una característica desde la estética que son generalmente muy fáciles de detectar. El proceso editorial, como les dije, es dudoso, sin revisión, sin evaluación, los tiempos de publicación muy cortos, la gran cantidad de artículos anuales, como yo les mencioné, de cada número, un número muy alto de artículos. El costo que se paga generalmente a veces puede partir de los $200, de los 200 euros. Si ustedes multiplican por la cantidad de artículos que tienen los números,
el dinero que recopilan a partir de estas tasas de autor es bastante grande. El otro tema también que genera, digamos, muchas sospechas es que utilizan términos en los títulos de las revistas muy parecidos a las revistas prestigiosas. Le cambian una letra, le agregan una palabra. Entonces, muchas veces los autores piensan que están publicando en la revista prestigiosa, cuando en realidad están publicando en la revista depredadora. ¿Por qué? Porque a veces no prestaron atención en el título. Es muy parecido y lo usan justamente a propósito para engañar. La otra característica que tienen estas revistas es que contactan directamente a los autores por correo electrónico. Una cosa es cuando una revista hace una llamada a colaboración de artículos, donde dice, bueno, el próximo número monotemático va a tocar o va a tratar tal tema. Y llama en forma genérica a todo el mundo, a todos los autores que quieran publicar sobre ese tema. Eso es lo que hacen las revistas científicas legítimas. Estas revistas depredadoras lo que hacen es enviar un correo personalizado al autor, ¿sí? Con nombre y apellido. Nos interesa su trabajo que pueda ser publicado. Ninguna revista científica seria nos manda un mail personalizado, ¿sí? ¿Por qué? Porque generalmente estos mails personalizados que toman estas revistas depredadoras te invitan a publicar a lo mejor trabajos que el autor publicó en un congreso. Una revista científica nunca va a publicar un trabajo publicado previamente o presentado en un congreso. Entonces también son señales que hay que tener cuidado, porque nos mandan un mail muy lindo, muy tentador, que te publican rápido, de que el artículo va a estar online, y te ponen con nombre y apellido. Uno piensa, ay, qué bueno, saben lo que hago, lo que escribo, pero en realidad es la táctica que utilizan para atrapar a los autores para que paguen, nada más. No les interesa la calidad. Entonces, cada vez que reciban, y estas revistas son muy, muy invasivas en los correos electrónicos, toman las páginas web, las bases de datos de que pueden acceder de internet de las universidades y empiezan a enviar correos masivos a los investigadores. A mí me invitan a publicar de ingeniería, y yo no. O sea, estoy muy lejos de poder publicar en ingeniería, ¿sí? Fíjense que cuando los invitan a publicar en áreas donde uno no es experto, esa es la primera señal de sospecha, es decir, no me pueden estar invitando a publicar algo en una disciplina de la cual no soy experto, ¿sí? Pero como ellos toman las bases de datos y envían invasivamente los correos, suelen tener estas señales que para el que sabe que son revistas depredadoras son totalmente visibles y detectables cuando se reciben estos correos. Bien, como les dije, los índices de impacto que son ficticios y la amplitud temática que también les comenté que son una de las características que tienen estas revistas, ¿sí? Lamentablemente, estas revistas cada vez son más. Hay un artículo que ahí se los cito, que calcularon que en el año 2014 habían publicado 420.000 artículos en 8.000 revistas depredadoras, comparando a 53.000 artículos que se habían publicado en el 2010. Fíjense cómo van creciendo esta cantidad de revistas. Y obviamente crecen y cada vez hay más porque hay autores que publican en ellas. ¿Qué hacen generalmente? Se aprovechan de aquellos autores que recién empiezan una carrera de investigación, aquellos autores que acaban de publicar una tesis y quieren publicar un artículo para tener un crédito académico,
pero que no saben que publicar en esta revista, en lugar de darle crédito académico, les da desprestigio académico. Pero muchas veces, ante este desconocimiento, captan muchos autores potenciales que no llegan a publicar, porque recién empiezan, digamos, su carrera, no llegan a publicar en las revistas de alto prestigio. Entonces, por querer publicar, terminan publicando en este tipo de revistas depredadoras. Cuando hay alternativas, sin llegar a ser las revistas de mayor prestigio, que generalmente a lo mejor publicar en ellas implica una carrera de muchos años, de crecimiento y demás, para los investigadores que recién empiezan también hay alternativas de revistas serias, académicas, que pueden optar y pueden elegir correctamente. Este es uno de los casos, digamos que una revista siempre tienen siglas raras, los nombres de las revistas después tienen siempre entre paréntesis alguna sigla rara, como tiene acá RJLBPCS, Journal, un nombre rarísimo, donde en la invitación que se manda por correo electrónico te ofrecen publicar en 5 días. Ya con ese dato ya tenemos la señal para descartar esta publicación. Luego dice que te colocan el DOI, es decir, una revista que tenga DOI, el DOI es un número, ¿sí? Un identificador digital, que no dice si la revista es buena o es mala. Es decir, es un código, es como el ISBN del libro. ¿Sí? Que un libro tenga ISBN no dice absolutamente nada de la calidad del libro. ¿Sí? Es un número. Un número de registro del libro, pero eso no implica calidad. El DOI pasa lo mismo, es un número del artículo, pero no implica calidad. Pero bueno, ellos tratan de, digamos, impactar diciendo que tienen el DOI. ¿Por qué? Porque muchas revistas científicas aún no tienen DOI, ¿sí? Pero no es una señal de calidad. Este es el ejemplo de otra revista, fíjense la página web, ese loguito en la parte superior izquierda, ese logo ya da una señal de alguna sospecha, es un logo raro, no pertenece a una institución. Y en el caso, esta es una imagen que la tomé de mi propia computadora, donde yo tengo instalado un plugin que se llama Lazy Scholar, si ven ahí en ese cuadradito que dice Predatory Journal Alert, es un plugin que ustedes lo pueden instalar y cuando están consultando una revista que es depredadora, automáticamente les da ese mensaje de una sospecha al menos. Ustedes con ese mensaje ya después pueden ir y chequear en los listados que les compartí anteriormente. Este es otro caso de una revista, fíjense el nombre, International Research, las revistas son todas investigación, entonces la palabra research ya suena raro en el título. Journal of Engineering and Technology, es decir, ingeniería y tecnología, esto es súper amplio. Súper amplio, entonces esto ya es una señal del que el título ya me está diciendo algo. Y por el otro lado, en la propia página web de la revista aparece un certificado de un factor de impacto. No, esto es totalmente ficticio. Ningún índice de impacto de los serios, de los legítimos, dan certificado de nada. Las revistas no tienen certificado por tener factor de impacto. Uno puede entrar a las bases de datos de Scopus o Web of Science a mirar el impacto, pero las revistas no tienen certificado. ¿Sí? Entonces, esto también es una señal de un certificado totalmente inválido. Pero ellos lo publican en la web. El que no sabe cree que es un certificado legítimo. Hay una institución que es el COPE, que tiene, digamos, es un comité de ética de las publicaciones, es un comité que trabaja desde hace muchos años y tiene dentro de sus documentos
un documento que está dedicado exclusivamente al tema de las revistas depredadoras, ¿sí? Está en inglés, les dejo ahí el enlace si ustedes después lo quieren consultar, ¿sí? Este comité, la mayoría de las revistas científicas legítimas están asociadas a este comité, ¿sí? Porque es un comité que da lineamientos de ética en la publicación, en las publicaciones a nivel mundial. Bien, esto como una breve introducción de lo que son las revistas depredadoras. Vamos ahora a lo que son las revistas secuestradas. Estas revistas también tienen un listado, ¿sí? En el listado de Bells hay una X cantidad de revistas que se consideran como secuestradas. ¿Qué son estas revistas secuestradas? Tienen casi el mismo título o el mismo título, en muchos casos, de la revista original, donde uno googlea y puede llegar, en lugar de ir a la página original de la revista original, llegas a la página de la revista secuestrada. Entonces, ¿qué hacen estas revistas? Roban la identidad de la revista original. Crean páginas clonadas, compran dominios alternativos. Si la revista original tiene .org.ar, ellos ponen la misma URL .com.ar. Le cambian el dominio o .net, le cambian algo del dominio y el resto del dominio es exactamente igual a la original. Entonces, generan mucha confusión. Y esto ha pasado, que muchos autores publicaron en revistas creyendo que era la original y en realidad era la revista secuestrada. Entonces también hay que tener mucho cuidado en no caer en estos sitios. Bien. Aparte de las revistas y secuestradas y depredadoras, también tenemos, lamentablemente, los congresos depredadores. Estos congresos depredadores surgen desde la época en que se podía hacer congresos presenciales, donde hay todo un comercio detrás de estos grandes o mega congresos, Congreso Internacional de Ciencias Sociales. Y a lo mejor lo hacían, no sé, en una ciudad en el Caribe, y atrás de ese congreso, donde le cobran a los autores para publicar, le cobran a los asistentes para asistir, había todo un comercio turístico, un paquete turístico armado para atraer la mayor cantidad de gente posible. Imagínense, un congreso internacional en ciencias sociales. Puede ir muchísima gente involucrada en las ciencias sociales. Entonces, estos megacongresos donde tienen una temática muy amplia, pero muy amplia, generalmente son congresos donde lamentablemente lo que buscan es recaudar dinero. Lamentablemente, estos congresos, uno cuando ve quiénes los organizan, pueden ser personas que pertenecen a determinadas universidades, y ustedes van a ver en la página web del congreso los nombres de las personas, universidad XX, y uno dice, ah, bueno, son congresos de tal universidad. No. En realidad, son personas que tienen la afiliación institucional, pero los congresos no los organizan las universidades. No vemos el logo de la universidad en la organización del congreso. Son un grupo de investigadores que se asocian, arman este congreso, cobran a los autores o los asistentes en un mega congreso. ¿Por qué? Porque quieren recaudar dinero. Entonces, en este caso, estos congresos depredadores ya no son empresas a veces externas, sino que son grupos de investigadores que se dedican a hacer este engaño, diríamos, ¿sí? Entonces, piden a los autores que envíen sus ponencias, cobran caro a nivel euro, dólares, ¿sí? Invitan, te mandan masivamente correos invitándote a publicar o a presentar una ponencia en ese congreso, y te dicen que hasta 3 ponencias podés presentar. En un congreso serio es muy raro que una misma persona pueda presentar 3 ponencias.
Ellos lo aceptan, obviamente, porque más dinero. Entonces, estos congresos no tienen ningún tipo de evaluación, aceptan todo con tal que paguen. Entonces, también hay que tener mucho cuidado donde presentamos nuestros avances de las investigaciones. Tienen que ser congresos reconocidos, congresos organizados por universidades que uno conoce, o por instituciones profesionales, ¿sí? Organizaciones, consejos profesionales, que ustedes tengan la garantía que son congresos organizados de forma seria. Estos congresos obviamente son un fraude y también hacen lo mismo que las revistas. Buscan nombres de los congresos muy parecidos a los congresos oficiales. Entonces también buscan confundir. Y como les dije, organizan todos los eventos. Ahora con el tema de no poder viajar, no pueden hacer eventos turísticos, digamos, guías turísticos, visitas turísticas. Pero lo mismo, virtualmente se han organizado muchos congresos de predadores, ¿sí? Con el afán de cobrar. Y muchas veces los nombres que aparecen como comités científicos dentro de estos congresos son nombres muchas veces ficticios y a veces colocan nombres de personas reconocidas sin pedirles autorización. Simplemente los ponen como un referente, entonces cuando alguien ve, está tal persona o tal investigador, cree que el congreso es interesante y se anota para participar o presentar una ponencia. Pero muchas veces son, digamos, nombres que ni siquiera pidieron el permiso a los científicos reconocidos. También, en base a eso, muchas veces anuncian que va a estar tal o cual persona o tal o cual candidato al premio Nobel o persona que ya ha recibido un premio Nobel. Y estas personas que se anuncian después cuando se hace el congreso en realidad no aparecen, ¿sí? Porque nunca fueron consultadas. Entonces, estas son a grandes rasgos las características de este tipo de congresos, donde tenemos que empezar a distinguirlos, tenemos que empezar a indagar un poquito más cada vez que vamos a presentar algo en este tipo de eventos. Como les decía, no son entidades científicas, no son organizadas por universidades, vemos en la página web del Congreso y no tenemos datos claros, ¿sí? Son congresos que no tienen una periodicidad. Generalmente cada uno de ustedes en su disciplina, por decir Congreso Argentino de Cardiología, estoy inventando, ¿no? Pero seguramente si es un congreso serio, todos los años se organiza el mismo congreso, ¿sí? En este caso los congresos de predadores no se organizan todos los años, se organizan casualmente, o si se organizan en una segunda, tercera edición es porque, bueno, lograron captar mucha gente que cayó en estas prácticas y que, bueno, han pagado y como les ha ido bien, vuelven a organizar una segunda o tercera edición del Congreso, ¿sí? Bien. También en estos congresos es muy común de que te ofrecen publicar la ponencia en alguna revista científica entre comillas, donde terminan publicando las ponencias en las revistas depredadoras. Entonces, cobran por el congreso y después cobran por publicar en la revista depredadora. Están a veces hasta aliados en ese sentido. Bien. Y lo último que quiero comentarles es con respecto a las editoriales vanidosas y las editoriales depredadoras. Las editoriales vanidosas y depredadoras tienen muchas características comunes, donde son editoriales que el autor tiene que pagar para publicar en ellos, donde las editoriales no tienen un proceso de edición, sino que es el autor el que hace el maquetado de su propio trabajo, no tienen revisión de pares, no hay control de calidad ni control de galera de lo que se va a publicar, y generalmente lo único que hacen es subir el documento en la web, pero es el autor el que corre con todo el trabajo
de la edición, la maquetación, la autoedición que hace el autor, y estas editoriales lo que hacen es captar al autor y luego esa versión impresa del libro que el autor envía en formato electrónico lo cobran en costos bastante elevados. Estas editoriales generalmente también tratan de captar el público joven, investigadores que inician su carrera, personas que acaban de presentar su tesis y que no saben cómo publicarlo y que a veces no tienen la posibilidad de llegar a una editorial legítima. Entonces se ven tentados por estas editoriales donde por un costo pueden tener publicado su trabajo. Entonces, hay que tener cuidado también porque estas editoriales invitan a publicar y de ahí que se transforman en lo que se consideran las editoriales espurias. Estas editoriales, ¿qué hacen? Buscan la presa, esa no es una palabra mía, sino de un artículo que justamente habla de este tipo de prácticas, donde buscan en repositorios, en bases de datos, en páginas web, los potenciales autores, ¿sí? La empresa no realiza ningún trabajo científico, no realizan revisión, ni software antiplagio, ni nada, y lo que ofrecen es que el documento va a tener ISBN. Entonces mucha gente cree, no, me ofrecen publicar con ISBN como si el ISBN fuera una garantía de la calidad, ¿sí? Entonces, estos también son prácticas que las editoriales que se encargan digamos, de este tipo de prácticas son muy invasivas, y hacen que el autor haga todo. El autor elige la portada, el autor hace la maquetación del artículo, el autor escribe el texto, el autor hace todo. Ellos que se encargan de publicar y cobrar. Entonces, ellos disfrazan esta oportunidad como diciéndole, bueno, pensamos en el autor y le ofrecemos todo eso, pero en realidad lo que te ofrecen es que el autor trabaje y ellos obviamente tengan su crédito económico. Una de las editoriales muy invasivas es la Editorial Académica Española. Esta editorial durante años viene invadiendo los correos electrónicos de investigadores, de docentes de todas las universidades del mundo, ofreciendo publicar con ellos. Y muchas veces ofrecen publicar trabajos que los propios investigadores han publicado en otros lados. Este editorial te manda una carta muy linda, muy tentadora para el que no conoce, a las propias cuentas de correo. Aquí les doy un ejemplo de lo que yo recibí de ellos. Aparte de trabajar en la Universidad Católica, soy docente de la Escuela de Bibliotecología de la Universidad Nacional de Córdoba, y me mandaron una invitación muy cordial por correo electrónico para publicar con ellos un artículo que yo publiqué en una revista científica de mi especialidad. Entonces ellos me piden si quiero ampliar ese artículo para publicarlo en formato libro. ¿Sí? Otras veces me han mandado para publicar lo mismo, ni siquiera me dicen si quiero ampliar. Entonces, te mandan un correo, como yo jamás les contesté, te mandan un segundo correo, te mandan un tercer correo, hasta que en algún momento te dejan de enviar y después al tiempo aparecen ofreciéndote publicar otro trabajo que encuentran en la web. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado con este tipo de prácticas de estas editoriales. Las editoriales no invitan con nombre y apellido a publicar. Las editoriales pueden hacer difusión, es decir, publicamos libros de tal temática, pero o hacen una convocatoria abierta y seleccionan después los mejores trabajos. No invitan en forma personalizada como hacen estas editoriales espurias. Bien. Como conclusión, estas revistas depredadoras, estas editoriales espurias o estos congresos depredadores son, en definitiva, un fraude, un engaño o una instancia de corrupción académica y a la ciencia. ¿Sí? Hay muchísimos artículos escritos al respecto en la web. ¿Sí?
alertando de este tipo de prácticas. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene el autor después de haber publicado en alguna de estas revistas? El desprestigio, ¿sí? Porque ese autor, cuando después pueda ser evaluado para una beca, para un concurso, para un ascenso, lo que, digamos, si el tribunal que evalúa conoce y ve que han publicado en este tipo de publicaciones, le quita valor, le quita prestigio. Muchas veces los autores que terminan publicando en estas revistas depredadoras pierden los derechos de su propio artículo, porque mandan y no saben si se quedan con los derechos exclusivos como autor o han cedido los derechos exclusivos a estas revistas, que es lo más grave. Si cuando enviaron cedieron los derechos exclusivos, ya no pueden hacer más nada con ese artículo. Ellos cobraron y se adueñaron del trabajo. Y estas revistas son, digamos, muy propensas a que los artículos que hay escritos en estos títulos tengan plagio, porque nadie controla. No hay referato y no hay control de plagio. No utilizan software antiplagio y al no haber referato, bueno, la posibilidad de que haya un alto nivel de plagio es grande. Como conclusión, no publicar en estas revistas depredadoras, pero tampoco citar estas revistas depredadoras. Porque muchas veces ustedes pueden llegar a detectar el no publicar en tal revista, pero en el interior del trabajo pueden tener citas a revistas depredadoras, así que tienen que tener doble cuidado. No tomar una revista para publicar, pero tampoco citar artículos de este tipo de revistas. Con los enlaces y los sitios que yo les mencioné, tienen ahora un poco las herramientas para poder estar alertas y poder distinguir este tipo de prácticas. En Internet hay un sitio que está en inglés, pero que habla de Think, Check and Submit, que son como los pasos que sugieren que todo investigador haga: piense, revise y envíe. Yo a esos 3 pasos que este sitio menciona, le agrego uno en el medio entre el revise y el envíe: consulte al bibliotecario, ¿sí? ¿Por qué? Porque muchas veces, ahora ustedes tienen un panorama, pero muchas veces sin el conocimiento de todas estas prácticas, de estos sitios donde consultar, cuando revisan les parece que han elegido la mejor revista y en realidad han elegido una revista depredadora. Entonces, siempre consulten a la biblioteca, consulte a su bibliotecario, y siempre finalizo mis charlas, mis webinars con esta frase: ante cualquier duda, consulte al bibliotecario. Bueno, hasta aquí es lo que quería compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla y bueno, quedo abierta a preguntas, dudas, comentarios. Si alguien ha caído en alguna de estas prácticas, no se sienta mal, puede haber pasado, pero bueno, la idea es que de ahora en más puedan abrir un poco los ojos y tratar de chequear al menos antes de tomar una decisión. Sandra, te hago una consulta, ¿puede ser? Sí, claro que sí, Pablo, adelante. Vos me has salvado de publicar en varias de estas revistas. Antes que nada te digo. La pregunta es, ¿hay una cierta chance de, si uno publica gratis, la revista no te cobra, qué porcentaje de probabilidad hay ahí de que sea depredadora esa revista? Generalmente las revistas depredadoras cobran, ¿sí? Pero puede ser una revista gratuita que no sea de calidad. Entonces, por más que sea gratuita, hay que chequear en Scopus, Imago, MIAR, Doc, en todas esas bases de datos que les presenté en una de las primeras diapositivas, ¿sí? Las depredadoras generalmente cobran, ¿sí? Porque quieren eso, quieren la recaudación económica. Eso es lo que yo pensaba. Digo, por ahí si no te cobra nada, hay baja chance de que sea, digamos, una revista depredadora. Podría ser, sí,
una de inferior calidad, eso claro. Exacto, puede ser que no sea depredadora, pero, digamos, dentro de las revistas de acceso abierto, una buena fuente de información para chequear que si una revista de acceso abierto, digamos, científica, validada científicamente, es buscar en DOAJ, en el directorio de revistas de acceso abierto. DOAJ es un sitio válido para poder chequear. Buenísimo, sí, sí. Sandra, yo quisiera hacerte una pregunta, soy Edith Lesnick. Sí, no la veo, Edith, la escucho. No, bueno, caritas, porque pero... debo estar, a ver, ahí me ves. Ahí está. Ahora sí, Edith, ahora sí, un gusto verle, Edith. Ahí está, mejor así. Sandra, ¿existen sitios de preprints que también son depredadores? Porque está muy en boga ahora los preprints. ¿Y cómo distinguir entre un sitio seguro de preprints y uno no seguro? No conozco sitios de preprints depredadores porque a las revistas depredadoras no les interesan los preprints. Les interesa que publiquen directamente con ellos. Sí, hay muchos sitios de preprints, hay muchísimos, y bueno, hay algunos como que son los más reconocidos para cada disciplina. ¿Sí? Habría que ver dentro de los preprints cuáles son para cada disciplina y ver quién está detrás de esos repositorios de preprints. ¿Sí? Tengan en cuenta que en el caso de los preprints, bueno, no sé si todos conocen lo que son los preprints. ¿Sí o no? ¿No? Bien, entonces hago una breve explicación de lo que son los preprints. Cuando un autor va a publicar a una revista, muchas veces antes de enviarla el artículo a ser evaluado por una revista, coloca su Word, ¿sí? Su archivo, digamos, borrador o su primera versión de su artículo en un repositorio que se llama repositorio de preprints. ¿Para qué? Para que otros colegas, otros investigadores del área puedan aportar constructivamente al contenido de ese artículo. Pero tienen que tener en cuenta que no todas las revistas científicas aceptan que ese artículo haya sido depositado previamente en un repositorio de preprints. Entonces, lo primero que tienen que hacer es elegir la revista, ir a las normas de autor de la revista, ¿sí? E ir a la política de publicación de la revista. Y ahí ver si pueden o no depositar el preprints. En algunas áreas es más común, en otras áreas los preprints no. Entonces, y depende de la política de cada revista. Edith, no conozco, digamos, repositorios de preprints depredadores. ¿Sí? Claro, No por lo que dijiste que son gratis, sí. Claro. Entonces no. es una contradicción, porque en realidad las depredadoras lo que es un negocio. Exacto. Y te cobran por rápido. Sí, cosas que no son, a lo mejor no son publicables. Sí, sí, sí. Exacto. Sí, se me aclaró totalmente. Gracias, Sandra. No, muy por interesante. Favor, bien, yo Sandra, no he seguido buenas el chat, tardes. así que perdón si alguien hizo algún comentario, Mariela después me va a leer porque mientras hablé no puedo seguir el chat. Adelante, Buenas Mariela, tardes, Sandra. Buenas tardes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, No, Adriana. yo quería comentarte que qué hacer, por ejemplo, cuando vos, que yo lo escribí ahí recién en el chat, viste, estás buscando en el Google académico artículos relacionados con tu tesis, por ahí te encontrás con uno tuyo, y vos no lo pusiste y no sabés quién lo ha puesto, ¿no? Digamos. Y yo... Resulta que me resultó, como tengo en la facultad una compañera que tiene un apellido similar, le digo, Cingolani creo que decía, debe ser de mi compañera. Lo voy a abrir y me encuentro que está mi directora de tesis, estoy yo, y como un resumen de la tesis que estoy haciendo. ¿Qué hacer en esta situación? Nada, al contrario, sí, a ver...
Si está tu tesis y está el resumen de tu tesis, porque la institución en donde vas a presentar tu tesis ha subido el resumen de tu trabajo, y eso no está mal. Eso no entonces está me mal. quedo tranquila, porque yo Me digo, parece, perdón, me parece que es eso, Marita. ¿es Me parece eso, que, Adriana? me Ay, porque parece que... estuve Ah. a punto de preguntar en la universidad, porque me pasó ahora en estos días. Y María de los preguntarlo igual Ángeles para confirmarlo, Bueno, pero me parece que hicieron ese formato de elevación de los resúmenes. Pero María de los consultalo. Ángeles, ¿puede ser del doctorado de educación de la Universidad Católica? ¿Me estás hablando de eso? Claro, sí. Bueno, el doctorado de educación, el doctor Ferreira, lo que ha hecho es justamente difundir el resumen de todos los proyectos de tesis del doctorado. Bueno. Y eso está Entonces perfecto porque le da visibilidad a ustedes como autores y a la universidad por la investigación que se está haciendo en el marco del doctorado. Entonces, en el repositorio institucional de la universidad, que lo gestiona la biblioteca, nosotros subimos todos los resúmenes, no el texto completo de tu tesis, los resúmenes. No, lógicamente. Es información pública, eso no hay problema. Bien. Después vos tendrás la posibilidad, el día que termines la tesis, vas a tener la opción de subirla en texto completo o no al repositorio. Pero el resumen, entonces me quedo tranquila. El resumen y los metadatos, digamos que es el autor, el título, la directora de tesis y demás, son datos que se publican, ¿sí? Todas las universidades lo publican. De ahí al texto completo, bueno, ya hay un paso diferente. Eso lo vas a decidir vos el día que te... Sandra. Gracias, Sandra. De nada. Sandra. ¿Sí? Marta Palacio te habla. Hola Marta, un gusto. ¿Qué tal? Muchas gracias por la charla, muy clara. Tengo una cuestión. Si el incremento de estas revistas depredadoras y estas prácticas espurias en el campo científico, académico, se van mostrando como una tendencia, ¿no? De alguna forma es la corrupción, así como los fake news han invadido el campo mediático, esto ha invadido nuestro campo, es como aquello que corrompe un espacio, y ustedes como especialistas, las bibliotecólogas, las documentalistas, tienen mayores elementos, porque manejan las bases de datos, porque tienen los criterios convenientes, ecólogas, y así como hay referencistas en las bibliotecas, que pudiera haber alguien especializado en resolver consultas, porque muchas veces elegimos dónde publicar, pero no en base a que nos hayan mandado un mail ni todo esto, sino que a veces puede suceder que en nuestra búsqueda nos hayamos equivocado. Como tener como una ratificación de que pertenece a un ámbito académico, de que no tiene tales características, bueno, no sé, como una consulta. Podría haber como un banco de consulta y que ustedes puedan responder cuando pueden, o cuando... Me parece que también sería un servicio interesante, ¿no? No sé si la sobrecarga a usted. No, de ninguna manera, Marta. Nosotros desde biblioteca, lo que pasa es que muchas veces se desconoce. Tenemos, por ejemplo, el servicio de asesorías virtuales personalizadas. Si ustedes entran a la página web de biblioteca, ofrecemos ese servicio, especialmente ahora en el tema de la pandemia, donde ustedes pueden hacer consultas y nosotros ofrecemos ese servicio de asesoramiento. Yo desde biblioteca, bueno, del área de investigación, muchos de los que están conectados aquí me han hecho consultas puntualmente de preguntas de revistas y demás, así que, y la biblioteca tiene el servicio de consultas, ¿sí? Así que lo pueden usar y pueden hacer las consultas, y bueno, este tipo de webinars sirven justamente para sensibilizar en todo este tema, ¿no? Por eso siempre, por ahí soy cansadora, pero termino todos mis trabajos, o todas mis presentaciones, ante la menor duda, consulte al bibliotecario, porque mucha gente a lo mejor no asocia que desde la biblioteca les podemos dar estas herramientas, este conocimiento, esta guía que muchas veces ustedes necesitan, ¿sí?
nosotros estamos, no solo yo, sino el equipo de gente que estamos en la biblioteca, estamos formándonos, algunos más formados, otros un poquito menos, pero estamos, digamos, siempre involucrados con todo este tema de las revistas científicas. Así que gracias, Marta, por tus comentarios, y bueno, los invito a que se contacten con nosotros, ¿sí? Se contacten y bueno, cuando sabemos los podemos orientar, y si no sabemos, investigamos juntos, ¿sí? No siempre, a veces me hacen preguntas que no lo sé. Bueno, el desafío es investigar y tratar de buscar y llegar a un buen resultado, ¿no? Sandra, yo tengo acá 5 preguntas Sandra, anotadas. Sí. Sí. Sí, Perdón. un segundito, Mariela. Quería hablar, no sé, Eduardo, ¿escuché? No, Pablo, yo estaba por decir Pablo. que doy fe que ustedes han apoyado siempre, por lo menos en mi caso, digamos, Pablo. han sido varias veces las que me han salvado de publicar en una de estas revistas. Así que muchas gracias, Sandra. Lo hago público, digamos, porque Bien, creo que gracias, mereces Pablo. el crédito. Está bien, gracias. Eduardo, que levantó la mano. Si me permitís un comentario. Sí, cómo no. Ahí, bueno, los criterios que vos pusiste sobre el tema de estas revistas, deslizaste el tema de que son pagas y asumís de que las revistas que no están en este grupo no son pagas. Bueno, en nuestra área de conocimiento no es así. Son pagas y muy caras. Y tenemos 2 o 3 nada más que son gratis, que tienen una revisión depredadora, o sea que es difícil, muy difícil de publicar. El revisor hizo más o menos 10 a 15 papers por año. Lo escucho muy mal, Eduardo, perdón, pero no sé si se le frisa la conexión, ahora lo veo frisado, Eduardo. No sé si él me está escuchando. No se escucha. Y terminan generalmente en 10 revisores, eso significa que no son fáciles de soportar. Entonces, esto incita de alguna manera que se busquen las alternativas. Sí, Eduardo. Perdón. Sí. No, las revistas depredadoras cobran, pero obviamente que hay revistas científicas de excelente calidad que también cobran, ¿sí? Es decir, no quiere decir que todas las revistas que cobran son depredadoras, no, en absoluto quiero generalizar, ¿no? De hecho, hay revistas científicas, por ejemplo, en medicina, que son carísimas, y que son excelentes, tienen un proceso de revisión muy, muy exhaustivo, y bueno, la verdad que ahí vale la pena pagar para publicar, ¿sí? Genotipia 3, por ejemplo. ¿Cuál, perdón? Genotipia 3, que es de ciencia, de medicina. Bien, aparte es caro. Claro, hay revistas, digamos, ya ahí nos meteríamos en los distintos modelos de publicación, ¿no? Hay modelos de acceso abierto, modelos comerciales, modelos híbridos, ¿sí? Bueno, y en todos puede haber revistas buenas y malas. En el caso de las depredadoras gratuitas, no van a haber revistas depredadoras gratuitas, ¿sí? No existe. Sandra, recién dijiste la editorial española. Bueno, listo, no me puedo comunicar, evidentemente. Hay algún problema. Se me cortó, por eso, perdón. No, por favor, Eduardo. Creo que está con un delay no puedo terminar mi presentación porque no te pudimos escuchar bien, Eduardo. ¿Cómo? No te pudimos escuchar bien. Claro, pues se me cortó. Sí. ¿Me escuchan ahora? Ahora sí. A pesar de que tengo fibra óptica, ¿no? Pasa. La pandemia no tiene mal con la conectividad. No, el tema es que yo estoy tratando de llegar a la razón por la cual prosperan estas revistas y existe ese gran aluvión de este tipo de revistas, ¿no? Porque fundamentalmente las revistas de las editoriales clásicas han tomado otra visión. Lo que hace muchos años que estamos en esto, sabemos que revistas gratis teníamos siempre, en todos lados. Y con un tiempo de publicación, una posibilidad de publicación más o menos lógico. Ahora no es lógico.
O sea, lo digo de dos lados, lo digo del lado de revisor y lo digo del lado de autor. Exacto. ¿no? O sea, están muy agresivos porque tienen mucha oferta, por lo tanto, más que todo con la pandemia. Entonces, bueno, vos Manolo, te acabo de retirar hace un poco de tiempo un artículo de una revista porque uno de los revisores me daba el premio Nobel y el otro me tiraba a la basura. ¿No es cierto? Y el editor, como única respuesta, decía, le vamos a poner un tercer revisor. No, perdón, no, retiro. O me está tomando el pelo. O sea, o se equivocó de artículo de revista, pero no puedo tener ese tipo de revisión. Y el editor no se preocupa, el editor dice, no, bueno, listo, se lo manda a otro. Entonces, eso obviamente está llevando a que prosperen estas otras formas, que no siempre son depredadoras, ni siempre son un problema. Un criterio bastante interesante que nosotros podemos utilizar es buscar si la revista funciona, o sea, si alguien la cita, si está en artículos en serio, si uno pone la quotation de la revista y sale en artículos de otras revistas, de otro lado, no es tan trucha, por decirlo de alguna forma, ¿no? No, totalmente. Y los otros sí, recibimos más o menos 2 o 3, yo recibo 2 o 3 veces por día algún mail de eso. El problema de estar metido en este mundillo, de estar en muchas bases de datos, los mails, y bueno, nos mandan de todo. Pero la razón realmente es esa. Y el otro problema que tenemos nosotros en el área de ciencia agropecuaria, y para que nosotros trabajamos para gente que habla, escucha y lee en español. Y sin embargo no podemos publicar en español. Sí. El mismo CONICET, con la lista de revistas que tiene, no considera las propias revistas en español que están en la lista. Esa es la realidad. No es la realidad de los papeles, pero uno va, presenta un proyecto o manda algún artículo con una cita de esa revista y le ponen literatura gris. Entonces ese es un problema. El repositorio de la universidad es excelente, por ejemplo, para eso se consulta, se accede de todos lados, pero cuando aparece artículos en español del repositorio, listo, no te lo consideran. Claro. Entonces, ese es el problema. Está cada vez más difícil publicar en una revista como La Gente. Esa es la razón por la cual, evidentemente, prospera todo este mundillo. Exacto. Y lo peor es que no sabemos dónde va a parar, porque las revistas tradicionales no tienen futuro, evidentemente. Ya el papel desapareció, es todo digital. Y con el contexto que tienen, evidentemente, la gran mayoría está inclinándose a estas otras alternativas. Entonces, bueno, no sé si es tan fácil decir, no, busque dónde publicar. Sí, es difícil. Al final de mi carrera me estoy dando cuenta que tengo un problema, no soy un recién egresado. ¿Cuál es el problema al hombre? Sí, creo que, bueno, en base a un poco a lo que compartí con ustedes, la idea es que ustedes puedan elegir, digamos, cada uno en su disciplina sabe cuáles son las revistas top de la disciplina, cuáles son las que están un poquito más abajo y cuáles son las que están un poquito aún más abajo. Y bueno, depende de dónde ustedes tienen que publicar, pueden elegir entre esas, pero siempre tratando de apartar estas que son de prácticas que ya sabemos que no son legítimas. La idea es que ustedes pudan abrir los ojos en eso. Justamente, Sandra, digamos, si hay tantas es porque hay mucha necesidad de publicar, ¿no? Sí, no está Adriana, no, dijiste, ¿qué editorial española dijiste? Editorial Española Académica. Porque en el interín que estaba desarrollando eso, me acaba de llegar el correo de la editorial. De esa editorial, digo, voy a corroborar si me estoy acordando bien lo que nombraste. Sí. Menciona un artículo que publiqué y si no me interesaría ser parte de un libro. Me causó gracia, digo, porque en el interín que lo estabas diciendo... Justo te estaban invadiendo. Claro, justo me estaba escribiendo, me recibo un correo que hasta ahora no lo había recibido nunca. Y bueno, sí, ellos consiguen direcciones y mandan claro, constantemente, y bueno, la idea es que ustedes, a ver, en definitiva es una decisión de ustedes, hay mucha gente que publicó en ese editorial y eso no desmerece el trabajo que hayan publicado, ¿no? Porque hay muchas, por ejemplo, hay tesis doctorales que a lo mejor han tenido la máxima calificación y fueron publicados por ese editorial.
Y eso no descalifica el contenido del trabajo, ¿sí? El tema es que la editorial tiene esas características. Van a encontrar en ese editorial mucho material que no es bueno, y van a encontrar mucho material excelente, ¿sí? Porque bueno, hay gente que decidió publicar con ellos, pero la idea es que ustedes tengan las herramientas para tomar la decisión, si ustedes quieren o no quieren publicar en este tipo de prácticas, ¿no? Bien, creo que había varias preguntas en el chat. Mariela, ahora si querés transmitirme algunas. Acá tengo varias, ¿te leo? ¿Cómo no? Ethel Revelo te preguntaba, ¿qué tan segura es Springer? ¿Qué cosa? Ethel Revelo te preguntaba, ¿qué tan segura es la revista Springer? ¿La editorial será? Springer, la editorial. La editorial Springer es una de las grandes Big Five que se dice en el mundo científico, ¿sí? Es una editorial de excelencia científica, comercial, obviamente. Es el nombre de la editorial, que tiene un montón de publicaciones en distintas disciplinas, sí, es una editorial excelente. Martín Giorgis preguntaba cómo se llamaba el plugin, el Lazy Scholar. Lazy Scholar. Después Adriana Carlota Di Francesco te pregunta si el encuentro queda registrado en formación docente o para la gente de posgrado. No entiendo la pregunta, si queda registrado este encuentro, creo que sí. Si va a quedar registrado el video, si la sí, grabación, sí, sí. En el área de formación continua, en Sí, el la área grabación de vamos a formación enviarla por docente, correo electrónico. Le vamos a compartir la grabación y después se va a subir en el canal de la biblioteca en YouTube, ¿sí? Bien. Así que eso lo van a tener, inclusive la gente de Secretaría de Investigación creo que lo va a subir en un aula virtual que tiene para el área de investigación. Así que sí, va a estar compartido, no hay problema. Bueno, después te consulta Sadshidi Serpa si el índice Copernicus es sinónimo de los índices que mencionabas de las revistas depredadoras. Porque ha leído que lo reconocen en las revistas de India y que están ayudando a las revistas depredadoras. Sí, el índice Copernicus es un índice que está como un índice ficticio, está ahí. Yo no lo recomendaría como un índice, ¿sí? Está de hecho en el listado de uno de los links que les envié de revistas depredadoras que les compartí. Índice Copernicus está como un índice ficticio. Bien. Karina dice que recibió una convocatoria de la editorial Teseo, comenta. Sí, Teseo es una editorial argentina, es una editorial, digamos, seria, ¿sí? Tiene libros en ciencias sociales muy serios. Lo que debe haber recibido es una convocatoria general, no a ella en particular, con nombre y apellido, supongo. Sí, tengo entendido que la editorial Teseo es una editorial legítima, buena. Así es, dice Karina. Martín Cipolone comenta, te consulta si has recomendado Sci-Hub. Bueno, permítanme la sonrisa antes de contestar. A ver, Sci-Hub es un sitio, bueno, es para dar un webinar de Sci-Hub, ¿sí? ¿Por qué sí, por qué no? No vamos a entrar en esos detalles. Para quienes no conocen, Sci-Hub es un sitio donde uno puede colocar la URL o el número de DOI del artículo y te recupera los artículos en texto completo de revistas comerciales. Digamos, el sitio no es legal de Sci-Hub, ¿sí? Sci-Hub sirve para conseguir artículos, simplemente para eso, de una manera rápida, en 2 clics, conseguir un artículo en texto completo comercial. Obviamente que tiene detrás de Sci-Hub toda una filosofía de lo que es el acceso abierto al conocimiento, el acceso abierto a la ciencia y demás, que bueno, eso da para una discusión, como les digo, de todo un webinar en eso. Legalmente Sci-Hub, uno diría, bueno, no se podría usar. La realidad es que todo el mundo lo usa, ¿sí? Porque
cosas que no podemos comprar o no podemos tener acceso, la gente baja de Sci-Hub. Está disponible, va cambiando la dirección URL porque es de una persona, la dueña de Sci-Hub, la inventora de Sci-Hub, es una investigadora rusa, obviamente tiene todo el aval de su país y va cambiando simplemente de servidor Sci-Hub, y bueno, y lo pueden usar. Legalmente no es lo correcto, pero es lo que todo el mundo lo usa, ¿sí? Nosotros, yo no puedo decir en la biblioteca para Coniau que accedemos a Sci-Hub, ¿sí? No sería oportuno, pero bueno, ¿qué les puedo decir? A nivel personal lo pueden usar, ¿no? Nadie se los va a prohibir, ni los va a acusar, ni nada. De hecho, el sitio está accesible y lo pueden hacer, ¿no? Claro, el material que se recupera es legal, digamos. Sí, la manera se recupera. Es bueno, digamos. Es Es fantástico. de calidad. Sí, es rapidísimo, pero bueno, desde biblioteca no vamos a dar un curso de Sci-Hub, ¿sí? No da para eso, pero bueno, eso no impide que lo usen. Bien, y Roberto Leiva te consulta, entonces ninguna revista depredadora tiene indexación reconocida, por ejemplo, Scopus o la Web of Science. Bueno, ha pasado de algunos títulos de revistas depredadoras que hicieron las cosas tan bien hechas engañando a la gente que lograron incorporarse en algún índice de Scopus o de Web of Science, pero ¿qué pasa? Cuando se dan cuenta de Scopus o Web of Science, la sacan, ¿sí? Hay algunas que lograron, sí, pero no es lo común, no van a encontrar un montón de revistas depredadoras en esos dos sitios. No es lo que sucede frecuentemente. Muchas veces me ha pasado cuando me han consultado una revista depredadora que aparece que está en Scimago, que Scimago es una base de datos que utiliza la base de Scopus, pero claro, una revista que ha entrado a Scimago a lo mejor en el año 2004, por decirlo, pero está discontinuada, y esa revista a lo mejor comenzó en el 2004, logró ingresar a Scopus, pero después no se mantuvo en el tiempo y está discontinuada, entonces en realidad no está en Scimago o en Scopus, porque hoy por hoy era una revista depredadora. Me ha pasado un caso de una consulta que he recibido. Bien. Eso es todo lo que tengo, Sandra. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, si no hay más preguntas, yo quiero agradecerles enormemente la participación, que me hayan escuchado y bueno, con mucho gusto quedo a disposición para las consultas después de este evento, por correo electrónico, por las asesorías virtuales personalizadas que ofrecemos de biblioteca. La idea es que no se sientan solos cuando tengan que decidir dónde publicar, consulten. Siempre una consulta a tiempo les puede guiar un camino, y como les dije, muchas cosas las podemos saber y detectar en forma rápida, y otras que no las sabemos, bueno, los invito a que investiguemos juntos, ¿sí? El lugar, y que ustedes puedan tomar la decisión correcta del dónde publicar, porque la verdad que es muy triste después de todo un esfuerzo, y ustedes saben lo que es publicar un artículo científico, lo que lleva en tiempo, en esfuerzo, en escritura, y después terminar la última parte, que es el broche de oro de la publicación, terminar en un lugar adecuado, la verdad que es una pena, ¿no? Entonces la idea es que no lleguen a esa última instancia, que es la etapa de difusión, con dudas o eligiendo mal el lugar a donde publicar. Así que los invito a analizar, van a tener, les voy a compartir el PowerPoint, después van a recibir junto con el certificado, la grabación, el PowerPoint para que ustedes puedan consultar, y quedamos a disposición desde biblioteca y personalmente yo para las consultas que ustedes necesiten. Muchas gracias, Sandra. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias a ustedes, que tengan una linda semana. Bueno, gracias Sandra. igualmente. Gracias. Hasta luego a todos y todas. Gusto verlos. Gracias. Muchas gracias, Sandra. Gracias a ustedes. Desde la Universidad de Concepción del Uruguay. Hola, Gracias.
Hola Adriana, hola Mabel, qué lindo verlos. Hasta luego, Adriana, cuídese. Doctorado. Hola Carlito, ¿cómo está? ¿Cómo está? Tanto tiempo, siempre es bueno verla. Mira dónde nos vemos, siempre es bueno vernos, ¿viste? Qué bueno, qué bueno. Aunque sea virtualmente. Aunque sea, Carlito. Sandrita, hermoso, hermoso realmente. Cuídense, hasta luego. Bueno, gracias, Adri. Me ha Muchas sacado gracias a ti. tantas veces a mí de las dudas, las revistas depredadoras. Pasa, pasa. Muchas Gracias a vos, Adriana. Igual que Mariela, son mis dos ángeles de la guarda bibliotecarios. Genial, Adri. Bueno, gracias, Adriana. Chao. Muchas gracias, Chao, chao. cariños.